Hola, buenas tardes a todas y a todos por estar con nosotras, con las compañeras del Foro de Política Feminista y de la Federación de Mujeres Jóvenes, a quien le damos especialmente las gracias por su disponibilidad y su colaboración, que siempre cada año se va estrechando. El webinario de esta tarde lo va a presentar y a moderar una de nuestras compañeras del Foro de Política Feminista de Málaga, que es Joplin. Encantada. La tenemos ahí en pantalla, levanta la mano que te conozcan, Joplin. Joplin se define a sí misma como filósofa, profesora de la pública, enamorada de la docencia como herramienta fundamental para hacer del mundo para hacer del mundo un mundo mejor. El Foro de Política Feminista, que yo soy Vicenta Monge, la presidenta, tenemos con nosotros a bastantes compañeras del Fórum. Veo muchas caras de Málaga. Gracias por acompañarnos y por acompañar a Joplin en esta tarde, que se dice que ella nos ha contado que se va a estrenar de moderando y yo le he dicho que la tomo la palabra y que, que no se olvide que puede seguir participando en futuras ocasiones. Como os decía, esto se va a grabar y os voy a pedir que silenciéis los micrófonos, que por favor os identifiquéis. Hay algunas en el que han entrado que no se les ve el nombre. Y a ver, que no se me olvide nada. Que una cosa muy importante, cuando tenemos el vídeo con el enlace de YouTube, lo devolvemos a todas las... Se ha quedado pillada, ¿no? Sí, eso iba a preguntar, que no sé si la veis o Sí, soy yo. se ha Sí, se ha quedado. congelado. Sí, Mm. se ha quedado pillada. Mm. No Pues se oye lo que dice. no, no está, ¿no? Creo que directamente se ha caído, puede ser. A mí no me aparece al menos. No. Vale, pues mientras no, si os parece, comienzo con la introducción del webinar y a ver si Vicenta se une en breve. Federación Mujeres Jóvenes es una entidad juvenil y feminista que da voz a las mujeres jóvenes entre 14 y 30 años. Este año cumple 40 años de activismo y actualmente cuenta con presencia en 12 comunidades autónomas. Proyectos de investigación como Asalto a la Manosfera, Observatorio de Violencias Sexuales o Niñas STEAM, así como numerosos recursos que personalmente consulto bastante. En sus actividades también se enmarca el segundo Congreso Feminista de la Federación Mujeres Jóvenes titulado Resistencia Feminista contra la Violencia Sexual, desarrollado el pasado noviembre y cuyas reflexiones y conclusiones son las que a continuación desarrollará Isabel Sadmorán en el webinar sobre la machosfera. Isabel, graduada en Publicidad y Marketing y máster en Comunicación Social, es actualmente doctoranda e investiga la construcción discursiva de la explotación sexual en la manosfera española. Sigo, ¿no? Se me ha cortado y no sé dónde me he quedado, pero ya os dejo a vosotras. Te he presentado, ha dado tiempo a que te presentara. Estoy Yo, en ello, estoy en ello. Ahora termino en breve. Isabel trabaja como coordinadora en programas de la Federación Mujeres Jóvenes, centrando su labor en la violencia sexual, las violencias digitales y el análisis de los discursos misóginos de la manosfera, con especial atención a su impacto entre las mujeres jóvenes. En lo que se refiere al contenido de este webinar, se articulará en torno a varios ejes, como qué es, cómo se estructura y cómo se expande la manosfera en las redes sociales, cuáles son los mensajes que están calando entre los chicos jóvenes, como el victimismo masculino, así como las consecuencias de todo ello en términos de violencia digital y clima social hacia las mujeres. Desde Forum tenemos muchísimas ganas de escuchar a Isabel porque además de que es un tema candente, siendo docente es una realidad diaria que a mí personalmente me rodea y que implica conductas, comentarios en la dinámica de mi propio alumnado. Así que os dejo con Isabel y a medida que se vaya desarrollando la exposición, tomaré nota de las manitas que se vayan levantando de los comentarios del chat para que podáis intervenir en el turno de palabra. Así que Isabel, muchísimas gracias por estar aquí y estamos deseando disfrutarte. Muchísimas gracias, Joplin, por la presentación. No sé si Vicenta se ha quedado con ganas de comentar algo más. Si no, pues me interrumpes, Vicenta. Dar las gracias a ti, Joplin, y a Vicenta por organizar este espacio, por contar con Federación Mujeres Jóvenes, porque siempre es un placer hacer cositas juntas.
y organizar estos espacios pues tan necesarios, ¿no? Para charlar y conversar y reflexionar juntas. Voy a compartir pantalla. La verdad es que la idea era hacerlo más o menos, o sea, la idea, como he dicho yo, Pin, es que voy a exponer yo un poquito la temática y luego empezamos con el turno de preguntas. ¿Me confirmáis que veis bien la pantalla? Se ve. Mm, Vale, mm. perfecto. A lo largo de la presentación he preparado diferentes vídeos y contenidos para que no se nos quede el concepto de la manosfera como quizá un poco en abstracto, sino como bajarlo más a tierra y ver ejemplos que está viendo la chavalería ahora en redes sociales, ¿no? Em, entonces, bueno, como ha dicho Joplin, el conversatorio se titula Manosfera, Anatomía del Activismo Digital y vamos a ver un poco las subculturas que encierra este concepto, este fenómeno, principalmente digital, bueno, pues diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, comenzando con la charlita, quería poner un poco de contexto, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? Entonces, antes de bajar a tierra el fenómeno de la manosfera, quería mencionar un poco los tipos de violencia machista digital que estamos encontrando ahora mismo en el entorno online, ¿no? Que no dejan de ser violencia machista que encontramos en el entorno offline, pero llevado al continuo, ¿no? De la violencia, llevado al entorno digital. Entonces, bueno, pues por un lado encontramos ataques machistas individualizados, como por ejemplo los que se dieron a Jenny Hermoso. Un segundito. Ay, los que encontramos, por ejemplo, a Jenny Hermoso y a numerosas personajes públicos, ¿no? Mujeres principalmente que quizá pues, son defensoras bueno, de ideas feministas, ¿no? Aquí pongo yo el ejemplo de Jenny, pero también podemos hablar de Sara Salomón, la actriz, de Rocío Carrasco, de numerosos personajes mediáticos, ¿no? Como por ejemplo también políticas, ¿no? Las tantas críticas que ha recibido, pues por ejemplo, Irene Montero, Yolanda Díaz y también, por ejemplo, divulgadoras feministas, ¿no? Que conviven en su día a día con violencia machista que reciben en sus propios perfiles. Entonces, bueno, un poco el objetivo de estas violencias individualizadas pues, es desvalorizar y minar la reputación de los logros feministas, ¿no? Eso por un lado, luego por otro lado también encontramos violencias sexuales digitales, ¿no? Que un poco su objetivo pues, es controlar las vidas y principalmente los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a entrar un poquito más a qué nos referimos y un poco a categorizar esas violencias sexuales digitales que encontramos. Y por último, entraremos ya de lleno en la manosfera, ¿no? O esa misoginia virtual organizada. Entonces, categorizando un poco esa violencia sexual digital, encontramos diferentes tipos de ella, ¿no? Por un lado, por ejemplo, exposición involuntaria a contenido sexual. Ya estamos encontrando, dicen las expertas, ¿no? Que a partir de los 8 años es cuando los chicos, principalmente, están recibiendo pornografía, por ejemplo, ¿no? En YouTube Kids, en entornos digitales que no tendrían que tener ese contenido pornográfico, como por ejemplo videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, esa exposición involuntaria a contenido sexual también se considera violencia, ¿no? También otra categoría sería difusión de datos personales sin consentimiento, que se llama doxing, la publicación o la difusión de contenido sexual sin consentimiento, la captación para la explotación sexual, que esto, bueno, es un tema súper importante a día de hoy, que nosotras también realizamos un informe sobre OnlyFans y hablamos de toda esta captación que se está dando ahora mismo, sobre todo de las mujeres jóvenes, para arrastrarlas al sistema prostitucional y pornográfico, ¿no? Luego también ese acoso sexual digital o envío y recepción de material sexualmente explícito no solicitado. Aquí, por ejemplo, podemos hablar perfectamente de esas fotos que mandan a diario hombres de sus genitales, ¿no? Sin consentimiento. Otra de las categorías sería esa extorsión sexual, también la generación de imágenes pornográficas con inteligencia artificial o deepfake porn y la violencia sexual digital en entornos de realidad virtual y metaverso. En este contexto, cabe señalar que ya no es suficiente hablar de redes sociales, de plataformas digitales o de espacio online, sino que nos encontramos también en lo postdigital.
es decir, en nuevas formas de violencia sexual en las que opera otro tipo de lógicas, porque incluyen diferentes tecnologías, es decir, no solo hablamos de redes sociales o de plataformas, sino que hablamos de llamadas, de aplicaciones móviles, de mensajería, de foros, de GPS, de inteligencia artificial, de realidad virtual, es decir, que ya estamos incluso un pasito más allá de lo que se viene hablando de violencia sexual digital, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, nos encontramos diferentes dispositivos que están realmente fabricados y hechos y desarrollados para ejercer violencia contra las mujeres. Hace poco a mí me salía un anuncio de, bueno, pues unos chavales que vendían un dispositivo GPS y que animaban, bueno, lo vendían, ¿no? Entonces animaban a los potenciales consumidores a comprar ese dispositivo y a ponerlo a sus novias en el bolso, debajo del coche, al lado de su portátil, para tener controlada 24 horas al día a su novia, ¿no? En qué posición, en qué sitios está, ¿no? También nos encontramos, por ejemplo, con el robo de cuentas, con software espías, con control de teclado. Eh, También los script shots o las fotografías tomadas de las zonas genitales de mujeres sin consentimiento. En este sentido, por ejemplo, hablamos del upskirting, que es esa forma de tomar fotos sin consentimiento debajo de las faldas a las mujeres, principalmente en espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tecnologías y estos entornos, tanto digitales, que son las que aparecen aquí en la diapositiva, como postdigitales, que son las que comento, las que hemos estado comentando, están diseñadas e inscritas pues en esta sociedad misógina, ¿no? Que normaliza y romantiza la violencia contra las mujeres y su reproducción. Entonces, bueno, en este sentido, las expertas hablan del patriarcado digital, ¿no? De esas tecnologías que facilitan y habilitan nuevas formas de violencia. Entonces, antes de continuar, sí que quería señalar que es importante poner responsabilidad en las plataformas, ¿no? Porque quien las está desarrollando, quien las está creando y quien las está haciendo funcionar, bueno, pues está facilitando la reproducción de la violencia contra las mujeres porque ahora mismo existen tecnologías para poder evitar que sucedan las violencias, pero no se están aplicando, ¿no? Entonces, verdaderamente se está haciendo con total voluntad e impunidad. Entonces, bueno, ya nos metemos más en el objeto, en la materia de la charla, que sería hablar de la manosfera. Entonces, bueno, la manosfera la podríamos definir como un conjunto, un conglomerado de espacios o de grupúsculos digitales heterogéneos que dan cabida a diferentes movimientos masculinistas. Principalmente son espacios de hombres, bueno, pues que dan cabida o dan lugar a diferentes debates, a diferentes, bueno, comparten ideas, pensamientos, valores, contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues dos de las características de la manosfera que iremos repitiendo a lo largo de toda la presentación será, por un lado, ese carácter bueno, antifeminista, ¿no? Que comparten todos los subgrupos. Y luego, por otro lado, que los discursos que se lanzan y que se comunican parten de la victimización masculina, ¿no? Es decir, los hombres jóvenes y no tan jóvenes, porque ya veremos ejemplos a continuación de que no siempre hablamos de chavales, sino que también hablamos de señores, quienes están protagonizando estos espacios consideran, ¿no? Que bueno, la sociedad ya ha llegado a un punto en el que es suficientemente feminista como para que se haya dado la vuelta, ¿no? Entonces hablan de que ahora son los hombres las verdaderas víctimas de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, señalaba ahí que hablamos de que son espacios digitales heterogéneos porque se componen de un montón de, tanto de perfiles, es decir, no hay hombres en concreto que pertenezcan a la manosfera, ni de espacios concretos, es decir, hablamos de foros, de webs, de blogs, de canales de YouTube, de perfiles en redes sociales, de podcast, que defienden esa masculinidad cargada de misoginia, ¿no? Que es por lo que se sienten amenazados principalmente por las mujeres y por el feminismo. Entonces, ahí recogía una cita de este libro de Laura Bates, que es una de las, bueno, de las autoras que más llevan trabajando el tema de la manosfera, ella es de Reino Unido, y tiene este libro que recomiendo un montón si os interesa este tema, que es Los hombres que odian a las mujeres, ¿no? Entonces ella tiene en su libro un extracto
que define muy bien cómo se empieza a hablar de la manosfera, ¿no? Y dice, de repente, en los 2 últimos años, las respuestas de los chicos empezaron a cambiar. Se les notaba cabreados, reticentes a la mera idea de hablar de sexismo. Me decían que los hombres eran las auténticas víctimas en una sociedad en la que la corrección política se había salido de madre. Y ahora veremos cómo este extracto, la verdad que es bastante interesante y resume bastante bien cómo llega este fenómeno a implantarse tan de lleno, ¿no? Entonces, bueno, pues también un poco poniéndole contexto a España, ¿no? A cómo se desarrolla en nuestro país esa reacción antifeminista, es importante señalar diferentes factores, ¿no? Por un lugar, o sea, por una parte hay que señalar ese avance, o sea, ese momento en el que nos encontramos, ¿no? En el que ha habido un avance de la conciencia feminista, principalmente entre las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está generando ciertas brechas de género en el que las mujeres jóvenes no se sienten tan, bueno, en línea con hombres de su propia generación, ¿no? Hablamos de mujeres jóvenes, pero por supuesto también de mujeres no tan jóvenes, ¿no? Que llevan arrastrando una conciencia feminista y en el que ha llegado a esos últimos años atrás un momento en el que, bueno, pues se ha roto un poco ese pacto social que venía dándose, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de ese resurgir de la cuarta ola feminista que comienza en España, se podría decir que a partir del 2017, 2018, 2019, con las huelgas generales del 8 de marzo es un poco bueno, pues cuando las mujeres comienzan, cuando ese feminismo, el movimiento feminista en España empieza un poco a resurgir, ¿no? Poniendo en el centro la violencia sexual. También es importante señalar la institucionalización del feminismo, es decir, el feminismo ha supuesto un movimiento social y político bueno, pues que ha puesto en el centro, que se ha puesto en el centro mediático y bueno, pues que ha levantado muchas ampollas, ¿no? También señalar que todo la manosfera, ¿no? Y esta reacción antifeminista no simplemente ha sucedido en España, por supuesto, sino que se trata de una reacción global, ¿no? Y la encontramos en diferentes países y en diferentes partes del mundo. También es, por supuesto, de primeras, es importante señalar la relación que tiene esta reacción con la irrupción de la ultraderecha, como Vox. O se acabó la fiesta, ¿no? De Alvise en el espacio político español y bueno, pues esa ruptura que hacen, ¿no? Y esa toma del concepto de ideología de género. Entonces, sí que es importante y quiero como dejarlo muy marcado la relación que guarda la manosfera con la política, ¿no? Pues que está íntimamente relacionada porque la agenda política de Vox y de ciertos partidos de la derecha radical comparten muchos puntos bueno, con el antifeminismo, ¿no? Y con todos esos valores que luego una manosfera también defiende, que luego más adelante lo veremos. Y luego también, por último, cabe señalar que el desarrollo de esta manosfera se ha dado en un momento en el que el desarrollo de las tecnologías y de la comunicación, pues está como muy avanzado, ¿no? Que muchas veces nos da la sensación de que como que llegamos tarde a todo, ¿no? Porque a nivel legal, por ejemplo, no podemos hacerlo tan rápido como sucede en los entornos digitales, ¿no? Están continuamente saliendo nuevos fenómenos, nuevas tendencias, nuevos retos virales que muchas veces da la sensación como que no estamos llegando como nunca a tiempo, ¿no? Y también, bueno, pues las características propias del espacio digital, como puede ser el fácil acceso, el anonimato de los usuarios, la fácil divulgación o lo rápido que te llegan los contenidos, ¿no? A través del móvil, pues todo eso ha favorecido que estos discursos misóginos alcancen tal altavoz, ¿no? Entonces, antes de poner este vídeo, quería comentar que se dice, ¿no? Que la manosfera tiene un punto de partida que une a los diferentes subgrupos o comunidades que luego veremos con la filosofía que llaman Red Pill, ¿no? La filosofía de la píldora roja. Entonces, esta filosofía que la traen de la película de Matrix, cuando Morfeo le ofrece a Neo esas dos pastillas, ¿no? La pastilla azul, que si la toma se quedará como está, o la pastilla roja, que si la toma, Neo como empezará a conocer la verdad, ¿no? O sea, le supone como ese proceso revelador de despertar, ¿no? Y es un poco eso lo coge la manosfera y lo toma como suyo, ¿no?
como esta filosofía, tantas otras teorías y conceptos que ya veremos más adelante, pero hacen mucho esto, ¿no? Como coger, pues esos fenómenos o ideas de la cultura popular y adaptarlas a su propio beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, la filosofía de la Red Pill, que no sé si conocéis, por ejemplo, un podcast que literalmente se llama Podcast Red Pill, bueno, pues habla de toda esta cultura, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner este trocito del vídeo de Matrix porque en base a esto es, bueno, pues en lo que, cómo un poco nace y se habla de ese despertar masculino, ¿no? En una sociedad que hablan de esa pesadilla misándrica feminista en la cual les estamos lavando el cerebro a los hombres y los hombres deben despertar, ¿no? Entonces, proponen tomarse esa pastilla roja. Si escucháis el vídeo me avisáis, yo creo que sí que se escucha. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, pues como Neo, la manosfera propone que los hombres se tomen esta pastilla roja y despierten, ¿no? Bueno, una filosofía a la que recurren un montón, el salir de la Matrix. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, antes de adentrarnos en los subgrupos que la componen, un poco de su diccionario, ¿no? Que seguramente ya hayáis escuchado hablar de algunos de estos conceptos. Por un lado, hacen como unas categorías de hombres y otras de mujeres, ¿no? Por un lado, hablan del macho alfa o chat, que también lo llaman así, que se refieren a ese hombre atractivo, exitoso y que es deseado por todas las mujeres, ¿no? Porque es genéticamente superior, así lo consideran, ¿no? Y consideran que simplemente en la población general hay un 20% de machos alfa, el 80% serían hombres beta, ¿vale? Hombres beta sería ese hombre promedio que aún no ha tomado la píldora roja y es inferior al macho alfa, ¿no? Entonces, también, bueno, pues sería genéticamente inferior. Vemos ahí una imagen como cómo se caracterizaría, por ejemplo, el hombre beta. Pues bueno, pues un hombre con los hombros hacia adelante, que es feo, que tiene defectos físicos, que puede ser un aliado feminista, ¿no? A esto lo llaman el hombre beta que estaría como debajo de la pirámide que ellos consideran, ¿no? Luego el hombre sigma, que es una categoría que va más allá del macho alfa, ¿no? El hombre sigma es el lobo solitario que llaman, y es que no busca la validación social ni de las mujeres, sino que vive fuera de la jerarquía, ¿no? Es como ese hombre individualista que simplemente mira por sí mismo y no necesita relacionarse con otras personas, ¿no? Ni validación. Y luego por último está ese hombre omega que es incluso sale como de sus categorías, ¿no? Se refiere a ese hombre marginado, desesperado, que no tiene ni poder, ni dinero, ni validación social, ¿no? Ahí vemos como la imagen, ese hombre que queda como fuera de los grupos sociales, ¿no? Que no ni pincha ni corta. Luego, por otro lado, en cuanto a las mujeres, las categorizan como en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado están las Beckys, que son esas mujeres que visten con ropa ancha, pues porque no tienen curvas, y que la gran crítica que hacen es precisamente que estas Beckys, que son mujeres corrientes, que no tienen un gran atractivo, quieren relacionarse con machos alfa, ¿no? Es decir, mujeres que, ellos lo dicen así, ¿no? Mujeres que son un 4 o un 5 quieren relacionarse con hombres que son un 9. Entonces es a lo que ellos llaman que eso es muy injusto, ¿no? Es una injusticia social, que mujeres que son de poca puntuación quieran relacionarse con hombres que son superiores a ellas socioeconómicamente, físicamente, etcétera. Y luego hablan de las Stacys, ¿no? Que son esas mujeres sexys, bellas,
que no tienen problemas para encontrar parejas sexuales, ¿no? Aquí como que esta imagen no deja muy claro quién sería un poco el prototipo que tienen ellos en su imaginario a lo que corresponde cada categoría de mujer, ¿no? Luego, otra de los conceptos que utilizan un montón es el ginocentrismo, que sería como el antónimo al androcentrismo. Y ellos defienden que la sociedad española vive en un ginocentrismo, ¿no? Y es que como que todo gira en torno a las mujeres y todo está dominado por las mujeres, ¿no? También se habla del concepto de la hipergamia, que es esa teoría que hablábamos de que en este gráfico se explica, ¿no? Las azules son mujeres, entonces el 100% de las mujeres se quieren relacionar con el 20% de los hombres, que son los de máximo valor, ¿no? Entonces ellos defienden que el 80% de esos hombres que no son tan buenos quedan fuera de la ecuación, es decir, no tienen relación con las mujeres porque todas las mujeres, a excepción de si son de alto valor o de bajo valor, se van a querer relacionar con hombres que son superiores a ellas, ¿no? Entonces, es por eso también como gran parte del victimismo que defienden, ¿no? Y por eso defienden también que vivimos en un ginocentrismo, en el que las mujeres somos esas privilegiadas que siempre vamos a poder estar con un hombre que sea mejor que nosotras, ¿no? Mientras ellos no van a tener esa posibilidad, porque el 80% de hombres que son mediocres, ¿no? Hablando en su vocabulario, no van a poder relacionarse con mujeres porque las mujeres no se quieren relacionar con hombres mediocres, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en las subculturas o en los subgrupos, en los grupúsculos, comenzamos ¿Cuál con es la los manera más rápida? Comenzamos con los gurús de la seducción. Aquí he ido escogiendo como diferentes vídeos porque creo que queda súper bien explicado, o sea, lo explican ellos súper bien, la verdad, sus características y un poco la forma en la que defienden sus valores, ¿no? Entonces, bueno, empezando por los gurús de la seducción o pick-up parties, son hombres que enseñan a otros hombres a ligar. Este subgrupo, la verdad, que lo llevamos viendo desde hace un montón de años, o sea, yo cuando era adolescente entraba en YouTube y un montón de vídeos me aparecían de señores aconsejando a chavales y a chavalas cómo ligar, ¿no? A los hombres les aconsejaban técnicas de, bueno, pues de manipulación y de subordinación y a las mujeres el qué esperaban de nosotras los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pongo por aquí a la izquierda el libro como base, la Biblia para ellos, que se llama El Método, que es un libro del 2005. O sea, como veis, se remonta esto a hace ya un par de décadas. Es un libro que, bueno, pues como que siguen y es un poco pues como su manual, ¿no? Entonces, la verdad que aquí tienen ellos todo un tinglado montado. Porque, bueno, aparte de todos los discursos que dan y de todos los mensajes, la mayoría ofrecen cursos de seducción, ¿no? Por supuesto, o sea, la manosfera también, uno de lo más importante que hay que señalar es la monetización que hacen de todo de todo su trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en los cursos de la seducción, por supuesto que ganan dinero prometiendo a otros hombres que van a mejorar su relación con las mujeres y que van a empezar a ligar si aprenden y si hacen sus consejos, ¿no? Em, por supuesto que si algunos de los alumnos de estos gurús de la seducción de repente no les va bien con las mujeres, por supuesto que el problema van a ser las mujeres, no van a ser que estos métodos o estos juegos que utilizan no funcionan, ¿no? Sino que son las mujeres las que son perversas y no van a y no quieren relacionarse con ellos sea como sea. Entonces, bueno, aquí voy a poner el vídeo de este hombre que lo explica muy bien él mismo. De atraer a una mujer, diciéndole que lo vuestro es imposible. Presentarte como un reto, no ponerlo fácil, porque lo fácil nos atrae menos. Estar dispuesto a irte es otra estrategia súper potente. O el te quiero, pero no te necesito. Lo que no hay que hacer es pedir permiso para rompes. La diferencia entre un tío que pilla y uno que no es cómo se atreve. Fíjate, ellas son diferentes. A nosotros nos espanta una chica con muchos pretendientes. A ella les pone un tío que puede tener a muchas mujeres. Experto en habilidades sociales y seducción, carisma y confianza. Ha cambiado la vida a cientos de hombres que han podido superar sus miedos a la hora de relacionarse con mujeres. ¿Qué mentalidad tiene que tener un gran seductor? Hoy tenemos con nosotros a Héctor Latorre.
El 82% de los hombres que no tienen pareja afirman que no saben cómo generar atracción en una conversación normal. Lo peor es que el problema no es lo que dicen, es cómo lo dicen. Hoy, un experto en seducción te enseña cómo hablar para gustar sin parecer un desesperado. Bueno, creo que ha explicado muy bien este personaje que se llama Héctor, que tiene bastante repercusión principalmente en TikTok. Y bueno, pues es uno de los que ofrecen estos cursos para enseñar a otros hombres a ligar, ¿no? Con mujeres. Em, bueno, más características de su grupo sería que practican lo que ellos llaman el juego, ¿no? Que es un poco similar al método, al libro que veíamos antes, que es, bueno, pues ese conjunto de prácticas de objetivización e instrumentalización de las mujeres. También un poco porque, bueno, pues obviamente ven a las mujeres como ese vehículo para la victoria y el logro masculino que es el que deben de conseguir, ¿no? Sus consejos, como digo, básicamente es la manipulación y el minar la confianza hacia las mujeres. O sea, como él decía, no tienes que estar, pero no estar. Darle un poco, pero no darle tanto, ¿no? Es un poco ese tira y afloja, ¿no? La hipergamia femenina como base fundacional de su teoría. Esto quiere decir que este subgrupo basa su teoría en lo que comentábamos de que el 100% de las mujeres va a querer estar con el 20% mejor de los hombres, ¿no? Entonces, lo que te van a enseñar es a convertirte en ese 20% de los hombres. Y por último, si las técnicas de seducción fallan, la culpa es de las mujeres, ¿no? Por supuesto, como decíamos antes. Os voy a poner este vídeo de este hombre también, que explica muy bien. Aprende las reglas de la seducción psicológica. Si una persona sonríe antes de que otra persona inicie una conversación con él, según la ciencia, tendrá un 60% más de probabilidades de que esa conversación tenga éxito. Por eso siempre tienes que iniciar las conversaciones con intriga y con una buena sonrisa. Cuando estés conociendo a alguien, preséntate primero con autoridad. Por cierto, me llamo Álvaro, un placer. De esa forma, invitas a que la otra persona también te diga su nombre. Además, al iniciar tú la conversación, vas a tener una posición dominante y la otra persona, por consecuencia, va a tener una posición sumisa por estar respondiéndote a tu petición. Y además, te ganarás su respeto. Cuando la persona se presente y te diga su nombre, lo primero que tienes que hacer tú es repetirlo, porque no hay palabra más sexy para una persona que escuchar su propio nombre cuando sale de la boca de otra persona. Cuando llegues a un lugar nuevo, saluda a todas las personas aunque no las conozcas, porque esto generará autoridad y liderazgo. Además, esto reforzará la confianza que tienes en ti mismo. No interrumpas a las personas cuando están hablando, porque esto no es una competición para ver quién habla más. Recuerda que quien más domina la conversación es el que menos habla. Evita quejarte, criticar o juzgar. Pregúntate cómo quieres que te recuerden los demás. Soy Álvaro Reyes. Responde la palabra yo si estás interesado en saber cómo atraer a personas de alto valor a tu vida. Nos vemos. Bueno, pues este es Álvaro Reyes, que es uno de los principales artífices de este subgrupo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con los subgrupos y nos encontramos con los hombres que siguen su propio camino. Este grupo de hombres decide no relacionarse con las mujeres y vivir al margen de ellas, ¿no? Es un poco, nace en base a esa respuesta de los gurús de la seducción que consideran que, bueno, pues los hombres guapos y atractivos que ligan y son exitosos, pues efectivamente pueden relacionarse con mujeres, ¿no? Pero los hombres que no alcanzan estos estándares, ¿no? Se convierten en hombres que siguen su propio camino y que deciden voluntariamente no relacionarse con las mujeres. Por eso hablan de celibato voluntario, es decir, voluntariamente deciden no relacionarse. También este subgrupo comparte esa teoría de la hipergamia femenina, ¿no? Basada en el ginocentrismo. Es decir, ven a las mujeres como seres privilegiados y el hombre como subordinado, ¿no? Entonces dicen, para que yo tenga que ir detrás de las mujeres y ligarlas y relacionarme con ellas, pues para eso prefiero directamente pasar de ellas, ¿no? Entonces, bueno, este chico nos lo comenta aquí al inicio, un poco en lo que se basa, ¿no? ¿Se oye? No. Pero yo he perdido no hay mayor distracción en la vida de un hombre que las mujeres. Yo he perdido cantidades absurdas de tiempo con mujeres, sobre todo cuando me comenzó a ir mejor económicamente, mejor en redes sociales y mejor en general.
Yo he tenido épocas cuando viajaba a otro país que podía estar con 2, 3, hasta 4 chicas en una sola semana. Y eso al principio puede ser que sea cool, que sea divertido porque nunca lo has hecho. Lo único que eso provoca en tu vida es que te distraigas por completo. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta que no sirven de absolutamente nada. Bueno, nos ha dicho perfectamente, ¿no? Un poco las ideas que tienen. em, Rechazan ellos ese juego de relacionarse con las mujeres porque lo que buscan es la individualidad, ¿no? Plena, el desarrollo suyo personal, el conseguir ser mejores hombres y bueno, el llegar ellos a la cima, ¿no? Aquí a la izquierda he puesto una captura que encontré ayer mismo de un hombre de este subgrupo que se considera como tal, ¿no? Lo pone en su biografía de Instagram, MGTOW, que es el acrónimo en inglés. Y en su descripción pone, no inviertas tiempo, recursos, atención ni validación en seres de luz. Seres de luz somos las mujeres, ¿no? Que muchas veces hacen como esa ridiculización de que las mujeres nos consideramos seres de luz, ¿no? Em, entonces, bueno, como decía, ven a las mujeres como seres que manipulan a los hombres y como seres que intentamos aprovecharnos de ellos, ¿no? Pues para conseguir cualquier recurso económico, estatus, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también ellos tienen una postura determinista biológica muy fuerte y es que todo lo relacionan con el instinto, ¿no? Como esta idea de que la testosterona es súper poderosa y es lo que les hace alcanzar el éxito por sí mismos y que no necesitan relacionarse con otras personas, ¿no? Y, a ver, defienden que deben aprender, ¿no? A controlar sus emociones y su deseo sexual para poder lograr ese estado de independencia y de autosuficiencia, ¿no? Separado de las mujeres, por supuesto. Entonces, vemos ahora aquí Tener novia es de lo peor que un hombre puede hacer. Ahora, antes de que se me tire el mundo encima, dame menos de un minuto y para el final del vídeo te puedo prometer que quizás no estés de acuerdo, pero me entenderás. La mayoría de relaciones que tienen los hombres de hoy en día se crean antes de que ese hombre se haya alineado con su propósito y su misión de vida. Y se olvidan de su propio proceso de crecimiento, su gran misión, por aferrarse al de otra persona. Pero como dijo el muy sabio Séneca, ningún viento sopla en favor de un barco sin dirección. Al haber priorizado una relación y al no tener propósito, se te complica la vida al carecer de orden y de libertad, fundiéndote simplemente en el plan prefabricado que tiene la sociedad para ti. Bueno, no vamos a continuar viéndole más porque es un poco lo que ya hemos visto antes, pero bueno, es esa idea de autodesarrollo que es lo principal para ellos, ¿no? Yo creo que es momento ya. Siguiendo al siguiente subgrupo, ya vamos por el tercero, nos encontramos a los activistas por los derechos de los hombres, que aquí encontramos diferentes ejemplos, ¿no? He puesto a la izquierda como diferentes capturas de páginas web de asociaciones que tienen montadas, bueno, pues para defender la presunción de inocencia, aquí vemos, ¿no? Una entidad que llama Papá Maravilla, ¿no? Es un padre inocente, una historia excepcional. Entonces, bueno, pues recaudan dinero y están muy organizados para la defensa de esa presunción de inocencia, ¿no? También otra asociación, Funda Home, que bueno, pues trabaja campañas de tolerancia cero al maltrato a los hombres, ¿no? Que aquí dicen en su eslogan, ¿no? Más de 1 millón de hombres inocentes al calabozo. Entonces, bueno, pues estos hombres luchan por los derechos que el feminismo considera que les ha quitado y que está destruyendo la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que están tremendamente organizados. Aquí he traído el vídeo de un hombre que no sé si conoceréis porque la verdad que tiene un montón de repercusión, ha acabado, o sea, ha salido en la televisión, tiene sus cuentas de Instagram, de TikTok. La de Instagram, es más, se la han tirado hace poco porque se dedicaba a perseguir a las mujeres que le comentaban críticamente en su perfil y las acosaba, ¿no? O sea, las acosaba personalmente y escribiendo a los propios contactos de las mujeres. Es decir, por supuesto que contaba con apoyo de otros hombres tremendamente organizados para este acoso y al final la cuenta de Instagram sí que se la han tirado. Pero bueno, es un hombre que tiene denuncia por violencia de género, tiene un niño, me parece que es como de 2 añitos
Y bueno, pues diariamente crea contenido diciendo, bueno, pues lo que está sufriendo al ser víctima de una denuncia falsa, la cual no es real, porque no, obviamente no conozco el procedimiento judicial en el que se encuentra, pero no tiene la custodia de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los discursos que tiene. Os lo pongo. De paralizar Venga. Yo creo que es momento ya de paralizar por parte de los hombres el país. Por lo menos un día. Yo creo que tendría que ser algo indefinido. Hasta que tengamos los mismos derechos que obligaciones. Porque obligaciones todas y más. Si no, cárcel. Si no, calabozo. Si no, castigo. Si no, sanción. Pero ¿dónde quedaron nuestros derechos? Solo se me ocurre uno, que es presunción de inocencia. Cualquier hombre en España está a merced de que una mujer, que puede ser una loca, borracha o cualquier cosa, diga: "Ah, me ha empujado, me ha amenazado, me siento tal", para que le cambie la vida 180 grados a dicha persona, a toda su familia, entorno, y ya si tiene hijo, pues subimos de nivel. El destrozo es absoluto. Pero bueno, hay gente que no controla el daño, no tiene fin de maldad, etcétera, etcétera. Y si las leyes favorecen esas actuaciones, pues el show está montado, el Cristo está hecho. Entonces, Bueno, no continúo porque todo el vídeo un poco parte de esa premisa, ¿no? Pero la verdad es que no os imagináis la cantidad de comentarios e interacciones y credibilidad que consigue este hombre en redes sociales. O sea, la de apoyo que recibe como pobrecito, pobre padre, tu hijo está siendo víctima de su propia madre. O sea, es increíble el apoyo que reciben este tipo de perfiles. Y luego por último nos encontramos, bueno, por último no, por penúltimo, a los incels, que quizá es uno de los subgrupos que más se ha escuchado a nivel, bueno, mediático y digital, porque es que es verdad que se ha hablado más de ellos. Aquí os ponía una foto un poco como que habla que la diferencia entre un macho alfa y un incel se trata de unos pocos milímetros de hueso, ¿no? O sea, el nombre de la izquierda sería un incel y el de la derecha sería un macho alfa, ¿no? Es un poco sus mismas distinciones, eh, las distinciones que ellos mismos hacen en su vocabulario y en su imagen, ¿no? O sea, ellos mismos también son crueles con ellos mismos, ¿no? Y entre subgrupos también, es decir, un subgrupo se mete con el otro y viceversa. Entonces, bueno, los incel es la abreviatura de los célibes involuntarios, ¿no? Es decir, hombres que no consiguen relacionarse con mujeres a nivel principalmente sexual, no por voluntad propia, sino porque las mujeres les rechazan, ¿no? Y no quieren las mujeres relacionarse con ellos. No consideran que a lo mejor sea porque bueno, porque las mujeres les consideran hombres inmaduros, que no tienen habilidades sociales, bueno, pues cualquier cuestión por la que tú no quieres relacionarte con otra persona, ¿no? No, que si no se ven víctimas de un sistema que piensan que está todo manipulado para que las mujeres no se fijen en ellos, ¿no? Entonces quizá los índices sea uno de los rincones más violentos de la manosfera, ¿no? También es, bueno, pues es un subgrupo que, bueno, pues que tiene a muchos hombres que, bueno, pues que tienen problemas de salud mental y que tienen vulnerabilidades y un poco las respuestas, o sea, ellos acuden a estos espacios digitales para encontrar apoyo de otros hombres y para encontrar un poco un resguardo de sus iguales y lo que se encuentran principalmente es violencia y lo que se encuentran es misoginia, ¿no? Y lo que se encuentran son respuestas de que les dicen que las mujeres son las causantes de sus males, ¿no? Em, entonces, hablamos, por ejemplo, los incels son los que, o sea, muchas veces la pregunta es, pero todo esto que ocurre en lo digital, luego cómo se traspasa a lo presencial, ¿no? Pues en los incels la verdad que está como muy claro, porque ha habido casos de asesinos que se sabía que estaban en blogs de incel y que ellos mismos se consideraban que eran incel, que han sido asesinos, ¿no? El caso más sonado fue en el 2014 de Elliot Rodger, que era un chaval, me parece que incluso era menor de edad, que estaba en estos foros e incluso había avisado a los demás usuarios del foro que algo iba a pasar, que algo tramaba, que algo traía entre manos y que algo iba a suceder. Y lo que sucedió es que llegó a un campus universitario y mató, sé que mató e hirió a 14 personas.
Entonces, bueno, que no hablamos simplemente de que son subgrupos que no tienen, bueno, pues que echan toda su vómito en Internet, sino que es que realmente, obviamente, Internet y el espacio offline están completamente ligados, ¿no? Em, entonces, bueno, también nos encontramos con que digitalmente estos subgrupos lo que promueven es violaciones hacia las mujeres, ¿no? Estos foros nos encontramos con usuarios que están promoviendo la violencia explícita contra las mujeres. Aquí, como vemos varios titulares, ¿no? La revolución incel ha comenzado. Esa es la frase que utilizó Elliot Rodger antes de asesinar y luego se suicidó, ¿no? Pero bueno, que como este encontramos más casos y otros casos que dicen las expertas que se dan porque hombres hacen este daño porque están en estos foros, pero que luego no se investigan esos casos y no se dan cuenta de que pertenecen a estos subgrupos, ¿no? Pero que verdaderamente están alimentados por estas ideas y estos valores. Y luego, por último, nos encontramos con el subgrupo de los youtubers antifeministas, que quizá diría que son mis favoritos porque son bastante dinámicos. Bueno, este subgrupo, que no está considerado dentro del grupo como de los más antiguos, sino que se observa que es más reciente, son todos estos creadores de contenido misóginos, ¿no? Principalmente que se desarrollan en la plataforma de YouTube. Y es que, bueno, articulan, crean contenido y crean vídeos que pululan por la manosfera, ¿no? Y que por supuesto también monetizan ese odio y esa misoginia, porque tú al subir a ser creador de contenido, por ejemplo, en YouTube, y es una de las razones por la que utilizan la plataforma de YouTube, es que YouTube te paga por subir contenido y tener ciertas visualizaciones. Es decir, si pasas, no recuerdo ahora qué cifra, ¿no? Pero si pasas de X visualizaciones, YouTube te va pagando, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos están ganando dinero a través de tantas visualizaciones que reciben, ¿no? Entonces, diferentes características que tienen estos grupos de hombres es que, pues, por supuesto, comparten marcos de interpretación con las fuerzas conservadoras. No se podría decir que tienen una relación súper directa o íntima con, por ejemplo, partidos políticos como Vox, pero comparten sus mismos marcos de interpretación, ¿no? Principalmente con el antifeminismo, pero también con otras, como por ejemplo la migración. Em, también algunas pinceladas, algunas características que también tienen es un poco entre todos estos personajes, ¿no? Es la crítica que hacen al feminismo actual, el defender que la violencia no tiene género, ¿no? Y que la violencia no es estructural y sistemática, sino que es una cosa individual, que si te toca, pues te toca, pero es una cosa que no se basa en un sistema patriarcal, ¿no? También esa crítica a la institucionalización del feminismo. Consideran que ha llegado demasiado lejos, que no tiene por qué ocupar, por supuesto, la igualdad un ministerio, ni muchísimo menos. Ese feminismo que lo ven como extremo ideológico, incluso hablan muchas veces en términos de feminismo y comunismo, ¿no? O sea, son dos conceptos que los ligan continuamente. Y hablan de esa complementariedad histórica o diferencia sexual, es decir, defienden completamente los roles de género tradicionales, ¿no? Es decir, no defienden que las mujeres sean inferiores a los hombres de manera explícita, sino que los hombres tienen un espacio y deben ocupar un espacio y las mujeres otro, ¿no? Y confían en esa complementariedad de los sexos, es decir, los hombres están para trabajar la fuerza, para defender a la mujer, para ser el proveedor y para traer el alimento a casa y ocupar el espacio público, y las mujeres están para quedarse en casa, para crear una familia, ocuparse de los niños y procrear, ¿no? Otra de las características que ya lo venimos hablando, ¿no? Pero es esa monetización del antifeminismo, ¿no? Y es que estos personajes, en concreto todos los que he puesto por ahí, que nos encontramos en primer lugar a J. Red Pill, que es el que os hablaba de que tiene el podcast que literalmente se llama de la filosofía de la que vienen, ¿no? Red Pill. Luego tenemos a Adrián Rescue You, que también se hizo famoso por salir a manifestaciones del 8M o del 25N a preguntar a feministas y a ridiculizarlas, ¿no? Luego tenemos a un tío blanco hetero, que es uno de los más conocidos y de los más históricos, ¿no? Que también es un hombre que se basa que se trata de hacer, bueno, que su trabajo lo basa en hacer vídeos de crítica hacia mujeres, ¿no? Luego tenemos a Víctor Domínguez, que también tiene un podcast. Y él vive en Andorra, por supuesto, para evadir impuestos, porque considera que la fiscalidad de España no le corresponde.
Luego tenemos a Roma Gallardo, que también es uno de los personajes más conocidos, con 2 millones de suscriptores en YouTube, que es verdad que Roma Gallardo fue uno de los primeros que en el 2017 comenzó a hacer vídeos yendo a las manifestaciones y preguntando a las mujeres en las manifestaciones y a las feministas de por qué estaban allí, qué agenda tenían, qué defendían, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de manipulación de los vídeos y un poco de las respuestas, conseguía su objetivo, ¿no? Era ridiculizar el feminismo y a las feministas. Y luego, por último, tenemos a Pedro Buerbaum, que es otro empresario, creador de contenido, etcétera, que da voz a gran parte de estos personajes y a otros, ¿no? Decir que todos estos hombres, aparte de ganar dinero a través de la creación de contenido, por ejemplo de YouTube, que la propia plataforma les paga por las visualizaciones, cada uno tiene sus propias empresas, ¿no? O sea, unos tienen empresas de emprendimiento, que llevan el tráfico que tienen de sus seguidores por el contenido, los llevan luego a sus academias y a sus cursos de autoayuda y de emprendimiento y de Bitcoin, ¿no? También nos encontramos con que son muy forofos de las bebidas energéticas también, ¿no? Es un mercado que creo que también ocupan mucho, bueno, pues me imagino que porque las bebidas energéticas son muy consumidas por los hombres jóvenes, ¿no? Y bueno, tienen diferentes empresas, quiero decir, que ganan dinero en base al odio contra las mujeres, ¿no? Y por último, una cosa que también quería señalar es que todos ellos también guardan una gran relación con la explotación sexual de las mujeres, porque quizá no de manera directa, no hablamos de que pertenezcan al sistema porno prostitucional de manera directa, pero bueno, pues dan voz a los puteros, dan voz a proxenetas, invitan a sus podcasts y sus contenidos a mujeres de OnlyFans a que romanticen este tipo de plataformas. Bueno, eso lo veremos más adelante, un poco la relación de estos personajes entre unos y otros, ¿no? Aquí vemos algunos de los canales que ellos tienen. A la izquierda, por ejemplo, arriba, vemos el de Red Pill Podcast que comentábamos. eh, que tiene ahora mismo 500.000 de suscriptores. Es decir, no estamos hablando de canales que apenas tienen visualizaciones o que no tienen alcance, o sea, 500.000 de suscriptores. Y que sube, por supuesto, contenido diario. O sea, esta persona tiene una cantidad vamos, básicamente es que se dedica a hacer este tipo de contenido, ¿no? Como veis aquí, en los propios vídeos que he escogido, que es la página de inicio que te sale ahora mismo a día de hoy, muchos la mayoría de los contenidos vemos ahí a Torbe, por ejemplo, que ha estado condenado también bueno, pues creo que estuvo por explotación sexual infantil. Pero le veis como invitado. También vemos a mujeres de OnlyFans. Bueno, él hace como todo. Está en contra de la pornografía y de la prostitución. Por supuesto que está en contra porque esas mujeres pues, son mujeres públicas las cuales no cumplen ese rol tradicional que se espera de ellas, ¿no? Como amas de casa. Pero les da mucho altavoz y les da mucho discurso a todos estos personajes, ¿no? Luego encontramos también a Roma Gallardo, a la derecha arriba, con 2 millones de suscriptores. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Que no hablamos de simples cuentas de redes sociales que lo ven tres gatos, ¿no? La verdad que tienen un montón de repercusión. Luego también a Rescue You, el protagonista se llama Adrián y también decíamos, ¿no? Que sube esos vídeos yendo a manifestaciones o a encuentros feministas básicamente a agitar, ¿no? Un poco hace la función también que hace Vito Quiles. Y por último, también he traído aquí el ejemplo de un tío blanco hetero, ¿no? Que también tiene más de 500.000 de suscriptores. Es verdad que se observa que el contenido que están subiendo ya no es tan antifeminista como venía siendo en los años anteriores, sino que está virando hacia contenidos sobre, bueno, pues antiprogresistas, contra la inmigración, bueno, pues contenidos que tienen mucho que ver con la agenda política, por ejemplo, de partidos como Vox. ¿No? Entonces ya la crítica al feminismo no se hace de manera tan directa, sino que se hace bueno, pues de manera más sutil y más indirecta, ¿no? Un poco ya viendo todas las subculturas, un poco a modo resumen, ¿qué compartirían todas ellas? Por un lado, encontramos, pues por supuesto, ese antifeminismo y esa mirada biologizante que decíamos, ¿no? De los roles de género, y es que defienden que no hay, que mujeres y hombres no están jerarquizados, no es uno mejor que otro, sino que cada uno tiene su rol y su función en la sociedad, ¿no? Y es lo que debe de cumplirse.
Luego, por otro lado, hay que destacar esa dimensión afectiva que guardan todos los subgrupos y es ese victimismo y sufrimiento masculino de pérdida de derechos y de nostalgia del pasado, ¿no? Hay algunos de estos personajes que tiran mucho de esa nostalgia al pasado, de cómo antes se vivía mejor, de cómo antes sí que había esa familia tradicional que funcionaba, que como vira todos sus mensajes como a que ahora mismo nos encontramos en un momento muy complicado, muy confuso a nivel político y social y que todo ese problemático ha sido, o sea, todos esos problemas han sido generados por la importancia que se le ha dado al feminismo, ¿no? Y bueno, como objetivo común de la manosfera, que se encuentra en todas sus culturas, es que, bueno, pues lo que buscan es restablecer el privilegio blanco masculino y reforzar esa masculinidad hegemónica, ¿no? Encontramos diferentes estrategias de comunicación política, principalmente que utilizan, y es esa victimización de que ellos son las principales víctimas en el sistema en el que nos encontramos, la perpetuación de esos roles de género, legitiman la violencia contra las mujeres, es decir, bueno, violencia contra las mujeres no existe, son casos aislados. eh, por lo que decíamos de que se salen o sea, niegan que exista un sistema, o sea, de que la violencia sea estructural, ¿no? Por eso están en contra de la violencia de género, de la ley contra la violencia de género y demás. Promueven también esos discursos de odio sexista y promocionan el gender trolling o ese acoso o humillación a las mujeres, tanto que son personajes públicos en redes sociales como las que no, como lo que hemos visto antes que os he contado del hombre activista por los derechos de los hombres que se dedicaba a ir detrás de los perfiles de las chicas de sus comentarios a acosarlas, ¿no? Eso me habéis pegado Entonces, la puta. quería poneros el vídeo anterior, que en cuanto lo ponga se va a sonar, que resume muy bien esa sensación que tienen, ¿no? Porque también muchas veces, bueno, no es como por supuesto que ni pretendo justificarles, ¿no? Ni entenderles, porque muchas veces lo que tienen es un sentimiento, bueno, pues como que el sistema les está fallando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay expertos que señalan que es importante relacionar esa preocupación con problemas derivados de la naturaleza precisamente y del desarrollo del sistema capitalista, como por ejemplo el desempleo, la precariedad laboral, la disminución de poder adquisitivo. Pero es verdad que, bueno, los problemas de salud mental, que muchas veces estos hombres se encuentran como con esa problemática, ¿no? No saben a quién acudir, llegan a redes sociales, se encuentran a sus iguales y se adhieren a estas comunidades que muchas veces, la mayoría de las veces, en vez de darles una respuesta quizá pues de compañía, bueno, pues de amigos, ¿no? Pues lo que les dan es respuestas, bueno, pues violentas contra las mujeres, ¿no? Entonces es verdad que el vídeo ahora que vais a ver se llama Rodri Salas, que es un chico ahora que tiene un montón de repercusión en redes sociales, es un gym bro que está tatuado, que se dedica muchas horas al gimnasio, que, bueno, un poco si veis su Instagram es un poco carne roja y armas, ¿no? O sea, masculinidad a tope. Entonces, él tiene un discurso como bastante violento en cómo lo comunica y habla precisamente como de esa soledad de la que muchos hombres hablan y de esa, sí, bueno, como de esa soledad y de que se sintió en algún momento solo y que nadie le acompañó. Entonces, ahora mismo que está como levantándose de ese momento malo que tuvo en la vida, que prefiere seguir solo, ¿no? O sea, también todo ese individualismo que ellos defienden. Entonces, bueno, ahora lo vemos y... A ver. Yo me habéis pegado la puta luna y la ducha. Y mi puta almohada. He estado solo pataleando y dando golpes a la puta cama porque pensaba que nunca era llegar. He dudado de mí una y otra vez. Me he mirado al espejo y he dicho, tú puedes, tú puedes. Nada brillaba y brillé yo. Y empecé a dejarme los cojones yo. No había nadie para animarme, no había nadie para empujarme, no había nadie para sacarme de la cama cuando todo era una puta mierda, cuando no veía resultados, cuando quería tirar la toalla, cuando me rompieron el corazón, cuando estaba hecho una puta mierda, cuando tenía las tiendas caídas, cuando dudaba de cada puto segundo de mi existencia, cuando me preguntaba, ¿valdrá la pena? ¿Quién estuvo allí? Nadie. Y ahora que sigo alto, ahora que empiezo a crecer, ahora que empiezo a llegar donde quiero, todo el mundo dice, yo siempre creí en ti. Nadie está cuando estás abajo, pero todos se quieren poner la chapita cuando estás arriba. Recuerda una cosa, amigo, si no estaban, que no estén. No estabas ni estarás. Recuérdalo siempre. Quien estuvo desde el principio estará en el final. Pero el que no estuvo en el principio con una puta mierda no se merece tenerte cuando seas la...
Bueno, perdona la intensidad, porque este hombre hace, o sea, su contenido es así, ¿no? Es como súper directo y realmente muy violento. Pero, bueno, un poco lo que cuenta es lo que muchos dicen cómo se sienten, ¿no? O sea, han tenido a lo mejor un momento duro en la vida por cualquier circunstancia y no encuentran apoyo, realmente no encuentran apoyo, pues, de sus amigos. Y, bueno, pues defienden ese individualismo, ¿no? Que como el que él ha llegado ahora mismo a, pues bueno, pues a ser un personaje público ciertamente reconocido, tiene un cuerpo de gimnasio y un poco todo ese éxito que él reconoce, bueno, pues lo relaciona con su individualismo y con haber sido él mismo el que se ha querido todo desarrollar, el que se ha querido, el que ha optado por ese crecimiento personal y que ahora pues que no le venga nadie a, bueno, pues a ocupar espacios que antes no ha ocupado cuando más lo necesitaba, ¿no? Es un poco como que se ve bastante, bueno, los mensajes que lanzan en este vídeo. Em, Aquí traigo un poco de autospam. Hace poco publiqué un artículo que precisamente hablaba de la manosfera y de cómo ocupan espacio estos personajes, principalmente en el formato videopodcast. Que el videopodcast es un formato de entretenimiento que suelen ser conversaciones largas, es decir, todos estos personajes suelen tener podcasts que duran entre 3 2 4 horas, o sea, son conversaciones muy largas en las que por ahí polinizan y cuelan mensajes violentos contra las mujeres, ¿no? Entonces ya no se trata que hacen directamente una crítica al feminismo, sino que en sus discursos, en sus mensajes, en sus conversaciones sacan, bueno, pues ese odio que tienen, ¿no? Entonces, aquí debajo ponía un poco las redes de invitados, los invitados que más frecuentemente acuden a este tipo de podcast. Nos encontramos con Vito Quiles, con Santiago Bascal, con Iván Espinosa Los Monteros, con Alvise, con un tío blanco hetero, con Roberto Vaquero y con estos tres últimos que también son personajes de, bueno, de cultura mediática, ¿no? De Instagram, de TikTok, de YouTube. Entonces, bueno, pareciera ser que estos podcasts que tienen una enorme visibilidad y que tienen un montón de interacción y que llegan a un montón de gente, joven y no tan joven, pareciera que simulan como cierta pluralidad, ¿no? Porque entre ellos se intercambian, van a unos podcasts, van a otros, ocupan diferentes espacios, pero la realidad es que ocupan como bueno, un grupo, son un grupo autorreferencial y homogéneo, ¿no? Es decir, aunque a pesar de que tengan sus diferencias, todos ellos comparten principalmente su agenda antifeminista, ¿no? Entre otras cuestiones que también comparten. Luego también todos estos podcasts, que es un formato que utiliza un montón la Manosfera, pues porque son formatos muy largos que con una producción, es decir, dedican recursos a producir formatos muy largos, pues por ejemplo conversaciones de 3 horas, y esas 3 horas les sirve para generar un montón de contenido, porque de ahí cogen vídeos más cortos, cogen clips para TikTok, clips para Instagram, acortan vídeos y de las 2 horas sacan al final 10 vídeos. Es decir, que dan mucho de sí y estiran mucho esas conversaciones, ¿no? Entonces es verdad que es un formato que les funciona muy bien porque no les implica una gran cantidad de recursos, es al final sentarse a conversar con uno de estos invitados y de ahí polinizan las redes sociales de este tipo de contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues suponen una red informal de medios alternativos. ¿Esto quiere decir? Pues muchas veces su queja es precisamente que estamos completamente coaccionados por los medios de comunicación, ¿no? Y entonces ellos se proponen a sí mismos como medios alternativos en los que los hombres jóvenes, principalmente porque son su público prioritario, pueden informarse. ¿No? Entonces ellos mismos se proponen como esa opción que es un poco lo que favorece las redes sociales, ¿no? El que todo el mundo pueda encontrar su voz o pueda encontrar su espacio, ¿no? Pues ellos lo ocupan. También encontramos esa difuminación entre política institucional y cultura digital, porque como vemos, en estos podcasts o en estos espacios ocupan lugar tanto políticos como por ejemplo Santiago Abascal o Alvise, como otros personajes que vienen de redes sociales, ¿no? De YouTube, que vienen de ser creadores de contenido. Entonces hay una difuminación que no le relaciona directamente a ambos grupos de manera directa, pero sí que guardan esa relación de, bueno, pues de compartir ideas, valores y de compartir continuamente conversaciones.
¿Y qué nos lleva a todo esto? Pues básicamente a normalizar discursos de extrema derecha en el entretenimiento, ¿no? Es decir, pensamos que quizá vamos a entrar a una conversación de dos personas en el que se va a hablar de pues, el tema que sea el episodio, y lo que vamos a encontrar es continuamente referencias al antifeminismo, referencias a los roles tradicionales de género, un poco como a todo lo que hemos visto, ¿no? A esa masculinidad que está en crisis, a esa denuncia de que se encuentran censurados y que hay una cancelación progresista que les hace que no puedan expresarse y que no tengan libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas son las conclusiones de estas redes de invitados. Ya estas son como las últimas diapositivas para que me quedan algunas, pero creo que ya estamos un poco terminando. Un poco para entender la manosfera. El resumen que vamos a hacer es que, por un lado, hay que entender que no se trata de monstruos, que muchas personas, y principalmente hombres, dicen como no, pero esos son cuatro pringados o son cuatro matados que se dedican en redes sociales a expandir odio y eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues realmente no son cuatro, son muchos, muchos más. Y los seguidores no son gente marginada o gente que no encontramos en nuestra cotidianidad o con la que no nos relacionamos. Los seguidores de esta gente es gente con la que no nos relacionamos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos. Porque si no, ya me diréis, porque Roma Gallero tiene 2 millones de seguidores, el otro medio millón, el otro 3 millones, etcétera, ¿no? Un poco el objetivo que busca la manosfera, en los tres subgrupos que hemos visto, y lo que tienen en común es que buscan silenciar a las mujeres en el espacio digital, ¿no? A través del ejercicio de la violencia, que en muchas ocasiones se la ha conseguido. Por ejemplo, muchas mujeres se fueron en su momento de Twitter porque se había convertido en una papelera de odio, bueno, en pura misoginia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay de espacios de los que han conseguido que nos vayamos, ¿no? En Federación Mujeres Jóvenes, por ejemplo, de Twitter nos fuimos precisamente por esta causa, porque recibimos diferentes campañas de odio en las que realmente no nos compensaba para nada estar en esos espacios tan hostiles, ¿no? Luego, hay que destacar también que es un entramado que está súper bien organizado. O sea, por ejemplo, aquí os cuento brevemente, hay grupos de todo tipo, pero por ejemplo, hay blogs, hay foros en los que hombres se comparten imágenes de chicas de OnlyFans, ¿no? O sea, por ejemplo, tú pagas a una, yo pago a la otra y el otro a la otra y entre todos consumimos a todas, ¿no? O sea, están súper bien organizados. Ahí ponía el ejemplo, ¿no? Que un grupo de forocoches envió unos mariachis a la sede del PSOE, ¿no? Esto fue hace ya unos años, pero lo que quiero decir es que incluso, o sea, hubo un grupo de hombres desconocidos, ¿no? Que a través de internet se conocieron y decidieron pagar a un grupo de mariachis para ir a que les cantaran a la sede del PSOE, ¿no? Luego, también es importante señalar la que tiene la conveniencia de las grandes empresas tecnológicas, porque las grandes tecnológicas son las que han desarrollado estas tecnologías que favorecen la violencia contra las mujeres, porque ya, o sea, hay tecnologías y se podría hacer perfectamente, de alguna manera, cosas, cuestiones para que estas formas de violencia no sucedieran, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre, claro que hay tecnologías para que las mujeres no recibamos fotos de los genitales de los hombres. Igual que Instagram, por ejemplo, decide borrar una imagen de un pezón femenino, por supuesto que podría borrar la imagen de un pene. Lo que sucede es que lo que no les interesa, ¿no? Y como está, tantas otras. Luego también que la manosfera se entiende en ese contexto de polarización política en el que muchos hombres no se sienten representados, quizá pues bueno, pues por partidos políticos tradicionales y acuden a estos espacios digitales, bueno, pues para comprender más la política, pongámoslo entrecomillado, o para encontrar a otros hombres que quizá compartan sus mismos valores, ¿no? También hablar de que tienen gran conocimiento de la tecnología. O sea, al final es verdad que la tecnología ha sido principalmente desarrollada en los últimos años por hombres y que muchos de esos hombres que están organizados tienen conocimientos pues, de hackeo y demás, ¿no? Por eso, o sea, nosotras, por ejemplo, en Federación Mujeres Jóvenes, hoy mismo, esta mañana, nuestro informático nos ha llamado porque sufrimos en nuestra página web más de 500 ataques diarios. Es decir, de hombres que intentan entrar en nuestra página web para tirárnosla, ¿no? Y por eso pongo ahí, ¿no? Que están perfectamente organizados y que tienen conocimientos informáticos. Em,
Luego, también la manosfera trata de canalizar ese malestar masculino, lo que sucede que lo canaliza de una manera errónea, ¿no? Es decir, en vez de dar apoyo y amistad y compañerismo, pues lo que da es odio, ¿no? También entre ellos mismos, porque como hemos comentado, que muchas veces entre los subgrupos también se odian, ¿no? Y hay muchos conflictos entre ellos. Em, no obstante, también el siguiente punto es que también son comunidades, ¿no? Que se tratan como una hermandad, que existe esa fratría masculina, que, bueno, pues que se sienten como acompañados, ¿no? Y validados en esos malestares que encuentran, ¿no? Que si no liga un chico con una chica, pues quizá encuentre a otro hombre que les suceda lo mismo y con la que empaticen, ¿no? Al final, por supuesto, culpabilizando a las mujeres. Luego también que es transversal a generaciones, es decir, nosotros lo encontramos muchas veces en la muerte de la Manos Friends, pensamos que es principalmente para chicos jóvenes o que lo consumen chicos jóvenes, pero como hemos visto en los ejemplos, no son tan jóvenes. O sea, hay ya señores relativamente mayores que también están ocupando estos espacios. Y bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Que lo que quieren es imponerse y que sea suyo el espacio digital, ¿no? Tener ese control. Entonces, bueno, un poco como para terminar, también era importante mencionar esa crisis de la masculinidad, ¿no? En la que muchos hombres bueno, pues están percatando de que la masculinidad tradicional no está funcionando en el sistema actual, de que no se pueden relacionar con las mujeres como se venían relacionando, ¿no? Entonces, bueno, pues Beatriz Ranea, que es una socióloga feminista, utiliza ese concepto de resquebrajamiento de los pilares tradicionales, ¿no? De la masculinidad, donde se sustentaba esa hegemonía, ¿no? Masculina. Entonces, bueno, nos encontramos en un momento en el que se ha resquebrajado esa autoridad racional masculina, en la que, ¿no? Antes se decía que los hombres tenían la racionalidad y las mujeres la emocionalidad, bueno, las emociones, y ahora ese pacto parece que se haya roto, ¿no? Luego también se ha deconstruido ese hombre como proveedor único familiar, y es lo que intentan ellos traer, ¿no? Que el hombre es el verdadero proveedor, que es quien tiene que traer el dinero a casa y es la mujer quien debe quedarse en el hogar, ¿no? Y luego también bueno, la erosión de la figura del paterfamilias y de la familia nuclear patriarcal, un poco lo mismo de la anterior, ya no es el hombre el principal sustentador de la familia y de los hijos, ¿no? Sino que también las mujeres ahora mismo, o sea, a día de hoy, pues cobran por trabajar fuera del hogar, ¿no? Em, También ese fin de la masculinidad normativa construida a través de la posibilidad de ejercer violencia, bueno, pues esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Y por último, que a pesar de que la fratría excluye a las mujeres a no reconocerlas como iguales, sí que se construye a través de ellas, es decir, la masculinidad se construye a través de la relación con las mujeres, ¿no? Porque nos convertimos en esos lugares simbólicos de confraternización donde los hombres demuestran y establecen su masculinidad. Entonces, bueno, ante todo esto, muchas veces nos planteamos, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues nosotras hicimos un segundo informe. El primer informe que sacamos en el 2023 fue OnlyFans, un espacio blanqueado en el negocio del sexo. Y en el 2024 sacamos un segundo informe que era como una continuación en el que hablábamos de la manosfera, ¿no? Y al final del documento, luego lo tengo por ahí para que si le queréis echar un vistazo, hacemos un montón de propuestas, ¿no? Yo he traído aquí alguna de ellas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, hay muchas carencias y muchas faltas por las que nos encontramos estas situaciones y hay muchas maneras de trabajar y de paliar esta situación, ¿no? Entonces, pues por un lado traía aquí introducir esas prácticas coeducativas como punto de partida en las aulas y también esa educación sexual integral, ¿no? También esto, obviamente no hemos hablado porque nos estábamos centrando más en la manosfera, pero como hemos comentado, tiene mucha relación la manosfera con la explotación sexual, con el sistema prostitucional y pornográfico, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que los chavales están entrando cada vez más jóvenes, una educación sexual es fundamental para que precisamente el porno no les sirva como escuela, ¿no?
Luego también, ¿qué se puede hacer? Pues implementar una ley de entornos digitales seguros, por ejemplo, que establezcan normativas marco que tipifiquen los distintos tipos de violencia que hemos visto al inicio, ¿no? De violencia sexual digital, de violencia postdigital y su correspondiente penalización. También, pues por supuesto, diseñar políticas públicas que regulen ese diseño ético de tecnologías, ¿no? Em, Esto sería un gran punto. Lo que sucede es que muchas veces ni siquiera sabemos quién se encuentra detrás de las tecnológicas, de las páginas web, de las plataformas y, bueno, pues muchas veces no sabemos ni quién tiene responsabilidad del desarrollo de las mismas, ¿no? También es sancionar a empresas y plataformas que se lucren con distintas tipologías de violencia sexual digital. Bueno, aquí se me ocurre fácilmente, por ejemplo, el ejemplo de OnlyFans, ¿no? Como es una plataforma proxeneta porque se queda el 20% de lo que generan las creadoras que están en la plataforma. Y bueno, pues se podría plantear una manera de sancionar, ¿no? A estas plataformas que operan en España, aunque no estén como aquí afincadas, ¿no? Otra medida, otra propuesta sería crear plataformas exclusivamente para mujeres, ¿no? No mixtas, donde se pueda compartir experiencias, denunciar violencias y recibir apoyo psicológico entre mujeres. Luego también, bueno, pues promover esa capacitación de profesionales, tanto legales como jurídicas, en materia de denuncias de violencia sexual digital, porque muchas veces las mujeres jóvenes nos cuentan que quizá han sufrido violencia sexual digital, pero van a la comisaría y el policía no tiene ni idea de lo que le están hablando. Entonces, ¿cómo va a hacer una denuncia a un policía que no tiene ni idea del delito que se haya podido cometer, ¿no? Entonces, bueno, pues capacitación de profesionales. Y también, bueno, por último, aunque ya os digo que en el documento recogemos muchas más, por si os parece sugerente y os apetece llevároslo a lo mejor a cada una al área en el que trabaje o al que le interese. Por último, trae aquí investigar, entre otras cosas, cómo los algoritmos promueven ese contenido misógino y penalizan el discurso feminista, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, que reconocen que en YouTube no hace falta más de unos pocos minutos para que si eres un chico joven te aparezcan contenidos radicalizados, ¿no? Principalmente en relación con la manosfera. Entonces, bueno, pues para acabar un poco así más positivamente, os traía algunos recursos por si os interesaba seguir profundizando un poco en esta temática. Aquí a la izquierda tenemos una página web nuestra en la que desarrollamos un poquito lo que yo os he comentado, pero de manera como más corta. Luego también el año pasado, hace 2 años, sacamos un episodio de nuestro podcast con Alicia Población y con Amy Román, hablando de la manosfera, también muy interesante. Este documentillo naranja es el que os decía donde se recogen todas las propuestas, que está en nuestra página web. Aquí arriba os ponía una página de RTV Play, que es súper interesante, además es como muy dinámica, a lo mejor para trabajar, por ejemplo, con chavales. La verdad que es súper útil y es como muy, bueno, que te dan ganas como de estar acacharreando. Y por último, que la verdad que casualmente nosotras esta mañana hemos lanzado bueno, hemos estrenado ya nuestra segunda temporada del podcast Poco nos quejamos y justo hoy el episodio que se ha estrenado, bueno, vino a hablar con nosotras una experta en manosfera, que es una doctora de la Universidad Complutense de Madrid, en la que profundiza mucho más de lo que yo he hecho ahora, hoy, en toda la manosfera y un poco como en todas, bueno, en todo este fenómeno, ¿no? Y ya por último os traía estos recursos, que son algunos libros que son interesantes. El de Misoginia Online, por ejemplo, de Asunción Bernárez y Yana Franco, el que hemos mencionado al principio de la charla, de los hombres que odian a las mujeres, que también entra muchísimo en materia. El de Puteros, la verdad que siempre es interesante porque habla un montón de las dinámicas que tienen y que ejercen los hombres contra las mujeres, ¿no? Y la explotación sexual. También este es un libro, bueno, pues más o menos juvenil, que quizá para gente joven le pueda parecer interesante, de cómo la cultura popular, el machismo, bueno. Y por último, este informe también de Faz Juventud, que fue uno de los primeros en España que se empezó como a estudiar de manera más empírica, por así decirlo, la manosfera, ¿no? Y ya estaría. Hasta aquí hemos llegado. Os dejo por aquí un meme de que, bueno, de cuando llegas al feminismo ya entiendes todo, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado. Ahora si queréis pasamos al turno de preguntas y seguimos profundizando. Isa, Compartir pantalla. Vale. muchísimas gracias. Yo no he estado parando de coger nota.
De hecho, me la veré de nuevo cuando se cuelgue en Forum de cara a los recursos y demás, porque que me viene súper bien. Así que muchísimas gracias. Vamos, súper interesante. De hecho, un tema que se está gestando conforme lo estamos comentando en este webinar, que es muy reciente, que se mezclan muchísimas temáticas nuevas, la inteligencia artificial, las redes sociales que nos consumen incluso a los adultos, en fin, que muchísimas gracias porque hace mucha falta, mucha reflexión sobre el presente. Así que muchísimas gracias. Se abre el turno de preguntas. Yo estoy aquí atenta al chat, así que os pido por favor que las vayáis poniendo. El turno de palabra y yo voy guiando y quitáis el micro, levantáis el micro y podéis hacer las preguntas directamente. Eh, ¿Alguien se anima a empezar? Eso es uno, que a mí no me sale nada. Aquí, perdón. A ver, aquí las dos manitas. Me tenéis que disculpar, que es que yo con el de esto no me aclaro bien. Isa, ¿tú puedes verla? Porque me aparecen dos manos, pero no me aparece de quiénes son. Sí, ahí aparece la manita de Paloma Zamora Burgos y de Ujú. Estefanía Jurado García. Sí, Pues, Paloma, ¿te anima? Hola, ¿qué tal? Bueno, Isa, darte las gracias por la charla. Me encantaría decirte que me ha gustado, pero no, porque lo que has contado es horroroso. Muchas cosas sí las conocía, pero igualmente siempre es necesario ahondar. Agradeceros también el trabajo que hacéis siempre de Federación de Mujeres Jóvenes. La semana pasada estuve con una compi en la jornada de HackFem en colaboratoria en Sevilla, que también fue muy interesante todo lo Laura. que contó. Sí, soy malísima para los nombres. Laura, es verdad. Eh, y nada, decir, no quería hacer preguntas, sí que quería añadir una plataforma que me parece que es un proyecto que es muy interesante, que seguramente la conoceréis, Laura ya lo conocía, pero para las compañeras que están asistiendo, las que trabajen con chavales jóvenes o simplemente por tener el conocimiento, pues muchas veces estamos diciendo, ¿no? Como comentaba antes Isa, hablan desde la victimización masculina, desde que esto, pues muchas veces los jóvenes, sobre todo hombres jóvenes que están en la manosfera, es que como que se encuentran un poco perdidos ante el avance del feminismo y no saben cómo, digamos, encauzar. Entonces hay una plataforma online que está muy bien, que es Brothers, ahora lo pongo en el chat, Brothers como hermano en inglés, pero en vez de con TH, con D, ¿vale? Con D de dedo, Brothers, como escrito españolizado. Eh, donde los chavales pues, pueden hablar y poner sus consultas, sus miedos, sus inseguridades de forma anónima y de traer equipos de profesionales con perspectiva de género y pueden hablar con ellos en su idioma, en su lenguaje. Y entonces es un proyecto que a mí me parece que debería estar abriendo titulares una y otra vez porque se dirige pues precisamente a, hostia, tenemos un problema porque hablamos mucho y es necesario, por supuesto, que nosotras seamos siempre las protagonistas de toda la medida y todo eso, pero también es necesario, hostia, decir, ¿y cómo abordamos este tema? Entonces, a mí me parece un proyecto muy chulo, echarle un vistazo porque está muy guay. Y además es muy así, muy interactivo como la web de las manosferas que has mencionado de RUTV, que es verdad que está muy bien. Y ya por último, deciros que en Málaga tenemos una asociación que se llama Yes We Tech, como Yes We y Tech de tecnología, porque sabéis que la tecnología es un sector tremendamente masculinizado y entonces hay muchísimas charlas sobre ciberseguridad para formar a mujeres, perdón, para formar a mujeres para que puedan protegerse ante ataques como los que habéis tenido vosotras en la web. Y hacemos 20.000 millones de cosas más. Pero bueno, os lo digo por si, bueno, alguna está por Málaga, porque es verdad que la mayoría de los talleres son presenciales, pues echarle un vistazo que lo hacemos todo en el edificio de Google. Ya me callo. Gracias. Estupendo, qué guay la sugerencia, Paloma. Muchísimas gracias. Estefanía. Hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿qué tal? Por supuesto, Isa, enhorabuena, ¿vale? Me sumo a la opinión de la compañera, no es nada agradable escuchar esto, es más, es terrorífico escuchar todo esto, pero la única solución es la educación y la formación, si no, no vamos a poder afrontar este tipo de retos. De hecho, yo soy madre de 3 hijos, entonces todo esto, soy matrona, doctora en ciencias de la salud y todo lo que incumbe a salud sexual y reproductiva, por supuesto, es mi tema, ¿no? Sí quería puntillar algo, no. Simplemente decir que me parece muy interesante cómo rescatas el hecho de que, bueno, que en este tipo de plataformas y tal es muy visible cómo está presente la ultraderecha, ¿no?
chavos, pero que por favor que seamos muy críticas, que el tema de la violencia, el machismo, la misoginia es estructural y no hace falta ser de voz para ser machista, misógino o putero. O sea, que ejemplos de esto los tenemos en todos los partidos políticos. Entonces, que seamos críticas y que no perdamos esto de vista. Bueno, y a los hechos me remito, ¿no? O sea, qué ejemplo más llamativo, no más triste, que esa denuncia que se pone contra Íñigo Errejón, que después se retira y que nos habla de ese típico perfil de víctima, que se ve acosada y que retira la denuncia, porque ya ve imposible poder seguir adelante con esto y simplemente apuntillar eso, ¿no? Que no nos olvidemos que yo me hago mano del refranero español, ¿no? De que de las aguas mansas me libre Dios, que de las bravas me libro yo. Es decir, que del que no te veas venir, pues también dudes, ¿no? Y bueno, simplemente eso y enhorabuena otra vez. Sí, totalmente, Estefanía. Perdona, Joplin, que No, 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 eh, adelante. nada, que, o sea, completamente de acuerdo contigo. Es cierto que, claro, hablando de la manosfera, quizá quien más tiene ese altavoz es la derecha radical, ¿no? La ultraderecha. Entonces, bueno, que no debemos olvidar, como tú dices, que al final la misoginia, da igual el partido, la edad, la raza, etcétera. Pero bueno, es cierto que quizá ese altavoz que encuentran en el entorno digital viene más de parte de esos discursos más explícitos de violencia contra las mujeres, ¿no? Que muchos, aunque son violentos contra las mujeres, pues de manera, no sé, tan explícita o tan evidente, no lo hacen, ¿no? Pero bueno, que gracias por el apunte porque tienes totalmente la razón en todo eso. Pues Lisette, que tiene la manita también levantada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Isa, por esta presentación. Yo soy de Perú y justamente he hecho una maestría en estudios de género aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nos hemos unido a un grupo, pero no por la católica, sino que nos conocimos de la maestría y nuestro perfil es estudiar masculinidades, ¿no? Y entonces ahora estamos empezando un estudio, vamos a empezar, yo la otra semana voy a articular eso en un distrito de acá de Lima, que es San Juan del Lurigancho, con adolescentes, justamente para hablar sobre masculinidades digitales y la manósfera. Entonces vamos a hacer encuestas, vamos a hacer grupos focales y entrevistas. Entonces, como vamos a realizar este estudio, porque América Latina obviamente tiene la influencia muy fuerte, ¿no? Estadounidense y europea, sobre todo ya llegó a Argentina, México. Entonces queremos explorar en uno de los territorios, que es San Juan del Lurigancho, que es un distrito periurbano principalmente, y es uno de los distritos más grandes de Lima. Y tenemos una intervención ahí desde una ONG. Queremos justamente explorar sobre estas situaciones de las masculinidades digitales, a quienes siguen, porque la red está pues impregnada de esta, como lo has mencionado, ¿no? Entonces quería conocer si tienes alguna recomendación para levantar información o para hacer este análisis de este estudio. Nosotros tenemos un asesor también, fue nuestro asesor de la maestría, que también está en este proyecto de investigación que en realidad lo estamos haciendo desde nuestros propios intereses, ¿no? Estamos haciéndolo como que nos hemos unido a levantar sobre esta información en forma colectiva, profesional, conjunta, de amistades, ¿no? Y muy buena tu presentación, lastimera, por supuesto, pero súper buena con toda la información justamente que nos da esa mirada para quienes también estamos en investigación vinculados al tema de masculinidades y ahora actualmente Manósfera también. Lo que comentabas, Lizeth, era que vais a hacer grupos de trabajo con chicos jóvenes. Sí, con adolescentes de escuela, o sea, más o menos son desde 14 años hasta los 17, más o Pues menos. nosotros hicimos una investigación, me parece que fue en el 2022 o 21, en el que era sobre violencia sexual en ocio nocturno. E hicimos diferentes grupos de trabajo, uno con chicas jóvenes, otro con chicos jóvenes. Y un poco, bueno, pues la experiencia, o sea, no sé, sabía yo muy bien qué recomendar, pero bueno, pues yo creo que quizá los chavales se sientan como más cómodos, pues siendo entrevistados pues, por un hombre, ¿no? También Beatriz Ranea, por ejemplo, esto lo habla mucho. Beatriz Ranea es una socióloga que en su tesis doctoral entrevistó a consumidores, a puteros de prostitución. Entonces, como que también hablaba de que uno de los límites de su trabajo precisamente era que al ser mujer, entrevistadora,
Los hombres no la, por supuesto, lo primero, no la consideraban como una igual y segundo, no le contaban, que quizá ella considera que no le contaron todo lo que a lo mejor le hubieran contado a un hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido quizá por un poco de recomendaciones de otras investigadoras te diría eso, ¿no? Como primero contar con algún moderador que pueda ser más o menos afín a ellos en relación a la edad y bueno, pues que sea un hombre también. Y la verdad que poco más te puedo recomendar. No, muchas gracias, Navien. Tenemos en el equipo un psicólogo varón, entonces él es parte del equipo también y él ha trabajado con hombres violentos después de un juicio penal que les dan la sentencia y tienen que mejorar, se supone. Entonces él ha trabajado, tiene experiencia también con masculinidades y con adolescentes también. Así que por ahí, gracias. De todas maneras, sí me da una mirada porque todas somos mujeres y tenemos a un equipo, una persona que es psicólogo, hombre. Entonces, de todas maneras, sí ayuda un montón tu recomendación. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna compañera que quiera preguntar, comentar? Hay tiempo, ¿eh? Nada. Sí, yo quiero un momento hablar. A ver, Carmen. Lo he puesto en el chat porque no sabía si me iba a dar tiempo a hablar. Uno de los problemas que yo me encuentro cuando hablo, y no utilizo el término manosfera en mis redes porque crea mucho rechazo, lo hago de una forma mucho más sutil. Tampoco utilizo la palabra patriarcado ni todas esas cosas, ni todos esos términos, pero sí hablo mucho sobre machismo y sobre feminismo y sobre este tipo de hombres. Y uno de los problemas que me encuentro es, es el odio que recibo cada día. Por ejemplo, un tipo que no has nombrado, Isa, ahí te dejo el vídeo del tipo para que lo veas Ah, si te parece oportuno. Acaba de grabar un vídeo sobre mí incitando al odio y todos los días pues me llegan un montón de tiparracos diciéndome de todo. De hecho, hace poco grabé un vídeo sin decir nada de él porque es que recibo un odio brutal. Lo he denunciado a YouTube y YouTube no me hace ni puñetero caso. Y, y claro, ese es el problema que nos encontramos las que nos atrevemos a decirlo como yo. Como yo no me corto un pelo, pues lo digo y eso que no he dicho el nombre del tiparraco para no darle publicidad, pero da igual, lo he bloqueado en todas mis redes, pero tiene que tener otra segunda red donde me espían porque todos los días me llegan mensajes y mensajes. Y claro, pues es un problema, pero en fin, a mí me da igual, yo no tengo miedo, a mí me da exactamente igual, yo voy a seguir diciéndolo. Pero tampoco hacen nada las redes, ni hacen nada YouTube, ni hace nada Instagram, ni hace nadie nada. Ya sabéis que hace 3 años me quitaron mi cuenta. Me la quitaron por denunciar un abuso sexual infantil. Así que estamos en manos de quien sea, pero no nos hacen ni puñetero caso. En fin, os lo quería comentar y te he puesto ahí el vídeo del tiparraco por si no lo conoces y por si lo quieres investigar, pero es uno a la altura del Roma Gallardo y de todos los demás que has puesto. totalmente, es que viven en completa impunidad. Sí, Totalmente. No sé si, bueno, me imagino obviamente que conocerás el caso de Yolanda Domínguez, que también sí, fue igual. acosada, efectivamente. Y bueno, por lo menos hace poco, bueno, hace no tan poco, pero bueno, que ganó el juicio. O sea que, claro, pero es lo que comentaba Yolanda, ¿no? Que muchas veces quien tiene ganas, recursos, tiempo, dinero para meterse en esos trámites, ¿no? O Claro. sea que es una impunidad la que tienen bárbara. A mí me ha dicho una abogada que lo denuncie, pero de verdad yo no ayer entregué mi libro, el segundo libro, yo no tengo tiempo ahora irme a la policía, denunciar, buscarme una abogada que me defienda. De verdad, yo sé, estos casos se suelen ganar, pero pueden pasar años. Y yo estoy muy cansada ya. Yo seguiré dando la lata en las redes y se acabó. Ya no le voy a denunciar, sí, total. Ah, Realmente, lo que tenemos que aguantar. ya, bueno, era solo para decírtelo por si lo querías ver, por Es si el terrible. tipo no lo conoces y lo quieres investigar.
Pero Pues ya, sí, le echaré un vistacillo. Muchas gracias, Carmen. a ti siempre, Isa, a ti siempre. Lo siento mucho, Carmen. Ya. Sí. La distopía hecha realidad. Pero Eh, Paloma, no sé si has vuelto a levantar la mano o es otra Sí, Paloma. No, así soy yo de pesada, perdón. no, Eh, nada, por contar una cosa que comentaron el otro día en la jornada de HackFest de colaboratoria, que Carmen, tremendo lo que has contado, este hombre haciendo el vídeo utilizando tu cara y tal, pero estabais diciendo algo como que son muy impunes y Carmen decía, no, yo lo bloqueo tal, pues había un fiscal en esta jornada, un fiscal especializado en este tipo de delitos y entonces decía que se buscaban la forma de cometer delitos de la manera en la que fuera, ¿no? O de acosar a las mujeres de la manera en la que fuera. Entonces, que una cosa muy habitual que pasaba era que la mujer que puede ser a lo mejor víctima de una situación de acoso, pues bloquea al acosador en todas las redes sociales, pero que estos acosadores se inventan maneras nuevas. Y un ejemplo que contaba que a mí me explotó la cabeza y decía él como fiscal, que a ellos también, que no sabían cómo tipificarlo, era que, por ejemplo, pues eso, le bloquea en todas las redes sociales, ¿no? Pero ahora, pues, por ejemplo, no le puede bloquear en el Bizum. Entonces se dedican los tíos a mandar Bizum de 1 euro y con el concepto lo que hacen es insultarla o amenazarla o lo que sea. Entonces, tremenda razón a las dos, a Carmen y a Isa, que estabais diciendo que totalmente impunes, y lo que decía Joplin de que vivimos en una distopía porque dime tú a mí. Y ya está, ya me callo. vaya leche. Eso a mí no me lo han hecho. Imagínate que me manden un Bizum diciendo por el polvo que nos echamos ayer. Imagínate. El divorcio asegurado. Bueno, qué va. Me dicen cosas peores. qué locura. Ya está. Gracias. Muchas gracias por todo, Isa. ¿Alguna Bueno, Isa y compañera, Paloma y todas. alguna compañera quiere preguntar? ¿Nada? Yo, Isa, tenía, bueno, como me he puesto a apuntar, claro, imaginaos la cara que, bueno, Isa y todas, ¿no? La cara que se me queda a mí, que yo soy profe de filosofía, cuando tengo que escuchar lo de la red pill, Platón, y es como, no doy crédito. Estoicismo. El estoicismo, y es como, no tienen ni idea de lo que es el estoicismo, horrible, es horrible. Y aquí anotando, quizá lo de los incel, a lo mejor una forma más mejor de llamarlo sería como una especie de homoafectividad extrema, en el sentido de que realmente que odian a las mujeres y tal, sí, pero porque las mujeres son el instrumento para conseguir la validación del alfa, ¿no? O querer ser un alfa. Y cuando el alfa lo rechaza porque no han conseguido a la mujer, claro, con el alfa, con el hombre no se pueden enfadar porque es que están enamorados de ellos, quieren ser ellos. Entonces, ¿con quién van a descargar el odio? Con quien no les ha permitido, ¿no? El instrumento que no les ha permitido saltar a los brazos de su enamorado, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, con lo de las nuevas masculinidades y demás, o la fragilidad de la masculinidad, ¿no? En verdad es la de siempre, con unos niveles ya de odio devastadores. Y nada, que lo mismo es una idea de olla mía con lo de la homoafectividad extrema, ¿no? Pero que quizás vayan más por ahí los tiros. Totalmente, me encanta ese concepto, la verdad. Además, vamos, o sea, lo comparto todo lo que dices. O sea, realmente te da la sensación de que no les gustan las mujeres. O sea, no, no, o sea, que desean relacionarse con nosotras, pero no nos respetan, no respetan la forma en la que somos, no nos quieren como a su imagen y semejanza. Entonces, efectivamente, también como decías, ¿no? De que lo que buscan es la validación de su grupo de iguales, ¿no? Quienes consideran iguales son pues, a otros hombres, ¿no? Entonces, bueno, recojo tu concepto, me lo apunto por aquí para tenerlo ahí en el cajón. De hecho, Eh, perdón, incluso extrema en el sentido de que matarla, ¿no? Para ellos quizás ya sea como el último escalón en ese intento de conseguir, ¿no? La atención y la validación. Y de ahí que se rinde culto a los incel, ¿no? Que han llegado a matar y demás. Pues con este panorama, preparemos, ¿no? Para lo que viene. Sí, totalmente. Además, es en estos espacios que
o sea, como que cobra protagonismo mucho las interacciones que reciben, ¿no? Los likes, los comentarios y los seguidores y demás. Es verdad que son comunidades masculinistas en las que son hombres relacionándose con otros hombres, hablando de mujeres de manera completamente externa a ellos, por supuesto sin pedirles opinión a ellas de nada. En todo caso, las instrumentalizan a su conveniencia, ¿no? O bien utilizan a lo mejor personajes de mujeres que, bueno, pues que sí que confirman sus valores, porque también hay de todo en este mundo, pero también las presentan también como posición contra las que debatir o para, bueno, pues eso, un poco como para validar sus posturas, ¿no? Entonces, es que es verdad lo que dices que son grupos al final en los que se están relacionando entre ellos únicamente, que bueno, pues prácticamente tienen un poco como toda la relación que buscan, ¿no? O sea, únicamente les falta hacer encuentros sexuales entre ellos, porque es lo que quizá, pues lo que dices, ¿no? Es quizá lo que les gustaría, no lo sé, la verdad, porque desde luego que las mujeres no considero tampoco que les gusten. No, eso está claro. Gustarle mucho no le gustamos. Mientras estábamos hablando, voy a mirar el chat porque alguna compañera, creo, no sé si me perdió alguna pregunta. Hablando, si me perdió alguna pregunta, ¿me lo podéis decir? No, estaban hablando, ¿no? De lo de la denuncia. Y otra cosa que quería comentarte, porque justo me enteré ayer, un software de código abierto que han lanzado para, digamos que, ver a las personas a través de la pared con wifi, mezclándolo con inteligencia artificial y software de detección de movimiento, patrones de respiración, etcétera, etcétera. Que ya es como pánico, el pánico total. Y claro, ellos son los que diseñan el futuro, en cierto modo, a nivel de tecnología y demás. Van a diseñar un futuro, evidentemente, súper misógino, poniendo las tecnologías al servicio de sus deseos más perversos. Y la verdad que de cara a las adolescentes, la violencia con la que conviven a diario es que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la violencia con la que convivía yo teniendo su edad. Las reglas del juego han cambiado tanto que para tenerle miedo. Así que muchísimas gracias por estas reflexiones y por estos materiales, porque nosotros mismos, y las docentes, no estamos preparadas todavía para afrontar esto, porque lo estamos viviendo, ¿no? Conforme se va desarrollando. Así que infinitas gracias por vuestro trabajo. O lo que decías ahora, que yo muchas veces lo pienso de la cantidad de tiempo y de dinero y de energía que tienen y que dedican a desarrollar este tipo de tecnologías. O sea, es que realmente son su proyecto de vida. O sea, ponen ahí todo el dinero que tienen y todo el tiempo, forman equipos de trabajo para elaborar este tipo de herramientas con tal de violentar a las mujeres. O sea, es que realmente por supuesto que solo lo pueden hacer ellos porque la mayor parte del tiempo y del dinero lo tienen los hombres, ¿no? Estoy segura que si lo tuviésemos las mujeres no haríamos lo que hacen ellos, ¿no? Pero es increíble bueno, pues eso sí, el poder que tienen y lo que hacen con la de cosas que se pueden hacer, ¿no? De desarrollar mil cosas, ¿no? Lo que deciden es dedicar tiempo y recursos a herramientas que violenten a las mujeres. La verdad que es una cosa, es increíble. Una locura. Compañeras, ¿alguna más quiere hacer alguna intervención, una pregunta? ¿Estáis a tiempo? No sé si alguien ha hablado o me lo estoy inventando. Nada, ¿no? Yo creo que no. Vale, pues Isa, repetirte hasta la saciedad las infinitas gracias. Yo recomiendo que se biche vuestra página porque tenéis materiales súper buenos, muy, muy, muy buenos. Tanto bichar los programas como los recursos que tenéis y seguiros muy de cerca y estar atentas a vuestras investigaciones que son tan increíbles y tan necesarias. Y ha sido un placer desde Forum darte las gracias a la asociación y a ti. Espérate. Preguntan por aquí que quizá la clave es dónde está el dinero. Si las plataformas y redes monetizan ese contenido, van a seguir haciéndolo. Sí. Sí. Totalmente. O sea, ¿dónde está el dinero? Pues, o sea, quien se encuentra detrás de las tecnologías
en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo menos las caras que conocemos son hombres, ¿no? Y están dedicando ese dinero a desarrollar este tipo de plataformas y también son ellos quienes están monetizando su propio contenido, ¿no? En redes sociales, o sea que tal cual lo que comenta la compañera. Muchas gracias a todas por la escucha y por el tiempo, y en especial a ti, Joplin, por la charla tan buena que nos has dado también, y a Vicenta también por organizarlo. Y nada, ha sido un placer compartir este ratito. Ojalá vengan Perdón muchos un más. segundo, que se han... Perdón. Rosa, ¿tiene la mano levantada? No tiene la mano No, levantada. solo he Espera. puesto el comentario de sigue la pasta nada más. Ah, vale. Pues entonces ya está. Nada, listo. Isa. Eh, Perdón. nada, que quería deciros a todas y especialmente a Isa y a Joplin, daros las gracias porque, bueno, ha sido un encuentro esta tarde muy... La verdad que escucharlo da mucha rabia, pero sí, pero creo que ha sido muy provechoso y que todas hemos podido conocer un poco mejor lo que está ocurriendo, ¿no? Deciros a todas que nos sigáis porque cada mes tenemos un webinario con algún tema que nos parece relevante y que lo hacemos, procuramos hacerlo con organizaciones con las que tenemos buena relación y tienen investigaciones y estudios muy interesantes, como es el caso de la Federación de Mujeres Jóvenes, como ya hicimos en su momento con el webinario de OnlyFans, que también lo tuvimos, y también con compañeras de nuestra organización expertas en el tema. Tanto la página web de la Federación de Mujeres Jóvenes como nuestra página web, la del Fórum, tienen temas interesantes y documentos. En nuestro caso tenemos nuestros libros, que son de todos los talleres que el Fórum lleva organizando desde sus inicios en el 1987. O sea que imaginaros, son libros que se pueden descargar gratuitamente y tienen nuestras memorias y bueno, nada, deciros que ahí lo tenéis para, para que lo podáis visitar y coger lo que os interese. Y nos vemos en otra ocasión y de nuevo pues muchas gracias a todas por participar. Un beso, Isa, y un beso, Joplin. Muchísimas Otro para gracias. vosotras. Hasta Gracias. luego. Chao. Hasta luego. Chao.